Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor que podemos estar un domingo más aquí en este lugar para alabar su nombre, pero también para escuchar su palabra. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¿Vienes con algún desánimo, alguna aflicción? ¿Hay algo que está captando tu mente que no sea la palabra del Señor? ¿Ha habido alguna dificultad en tu vida? Incluso en esta mañana, ¿cómo vienes el día de hoy? ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Cuál es el propósito de venir a este lugar en este día? Pues con la ayuda del Señor vamos a meditar en este pasaje, en esta palabra que el Señor ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para compartirla con su pueblo y espero, hermanos, que sea edificante este tiempo y que al terminar este mensaje podamos salir nosotros gozosos porque hemos estado en la presencia del Señor. Pero sí te animo y te exhorto a que si traes alguna aflicción o dificultad en esta mañana, que la hagas a un lado. Pídele al Señor que te ayude, que la hagas a un lado y podamos ver la gloria del Señor a través de este mensaje. Así que acompáñenme, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y que sea Él quien obre cada corazón de los que estamos aquí. Vayamos al Señor. Padre Celestial, Señor, nuevamente venimos delante de ti, pidiéndote que nos ayudes, pidiéndote que seas con nosotros, para que sea tu palabra y que sea tu Espíritu Santo quien trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Venimos delante de ti también para pedirte perdón por cada pecado que hemos cometido. Gracias, Padre, porque podemos tener la confianza que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea por siempre, Señor, y ponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser delante de ti y este tiempo, en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, cuando una persona recién viene al Señor y empieza a conocer de su palabra, a mí me pasó, yo creo que a muchos también, empezamos a conocer quién es Dios, empezamos a conocer la palabra del Señor, su Biblia, quién es Él y lo que ha hecho, y pudiéramos preguntarnos en algún momento, sobre todo cuando leemos el Antiguo Testamento, y esto es algo que a veces nos puede pasar. Conocemos quién es Dios, quién es el Creador, nosotros sus criaturas, conocemos cómo entró el pecado en el mundo, pero todas las consecuencias que se derivaron de ese pecado, y vemos en la Escritura, ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta maldad en la palabra del Señor? ¿Por qué tantas muertes, sobre todo en el Antiguo Testamento? ¿Qué ha sucedido? Porque escuchaba hace días una plática de alguien que no conoce del Señor y un pastor, y esta persona que no conoce al Señor le decía al pastor: ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué hay tantas guerras en el mundo? A ver, explícame, ¿dónde está Dios? Y estas preguntas pueden venir a nuestra mente también. Pero esto, hermanos, de las guerras, la sangre, las muertes, tiene que ver con la ira de Dios y el juicio de su Dios. Cuando vemos consecuencias que suceden en la palabra del Señor, en la Biblia, consecuencias terribles que personas han sufrido, no es algo ajeno. Dios normalmente anuncia las consecuencias que pudieran venir a causa del pecado.
Normalmente Dios lo anuncia. Pero esto, hermanos, tiene que ver con la ira del Señor y su juicio. Entonces, cuando yo empiezo a conocer que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador, amoroso, fiel, compasivo, eso me gusta, eso me llena de gozo. Eso me da confianza, pero a veces no queremos ver que Dios también es un Dios de ira y de juicio. Y eso lo podemos ver en la misma escritura. De hecho, ya estudiamos un libro y lo estamos viendo, el conocimiento de Dios Santo. Y hermanos, sobre todo, cuando vemos estas cosas de la ira de Dios y su juicio, con aquello que tiene que ver con la idolatría. Pero eso es importante, conocer también quién es Dios, conocer lo que Dios ha dejado en su palabra de Él mismo. Y algo bien importante que nosotros podemos aprender cuando estudiamos el Descubra, ¿qué es lo más maravilloso que Dios ha dejado en su palabra? Pues definitivamente ese plan de redención, pero también lo que Dios nos ha dejado en su palabra es revelarse a sí mismo. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer a Dios? A través de la palabra, a través de la escritura. Gracias a Dios que se ha revelado a sí mismo, y ahora podemos nosotros conocer quién es Dios a través de su palabra. Ahora, hermanos, ¿cómo entender lo que Pablo les dijo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7? Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Cómo entender esta parte que Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios? Bueno, la idea, hermanos, es echar un vistazo a este pasaje. Josué, ¿tienes ahí, por favor, el pasaje? Éxodo capítulo 12, que mi hermano Giovanni leyó ahorita hace rato. Y de hecho, hermanos, este relato vemos por un lado el juicio de Dios que traerá sobre la tierra de Egipto, pero por otro lado también vemos la gracia y la misericordia de parte de Dios para su pueblo. Vemos estas dos partes, el juicio de Dios que traerá, pero también vemos la gracia y la misericordia de parte del Señor para su pueblo. Y estas dos cosas, el juicio, la ira, la vemos, y la gracia y la misericordia la vemos desde el principio de la Escritura. Vemos cómo el hombre pecó y Dios lo busca también. Pecó y vinieron las consecuencias, pero Dios busca al hombre, y todavía, dice la Escritura, lo vemos desde Génesis, cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, fueron y cortaron hojas de higuera y se hicieron delantales, pero el Señor le dice no, y Dios los cubrió con unas túnicas de pieles. Y ya hemos estudiado, se entiende que esas pieles fueron sacadas de un animal, un animalito que no tenía nada que ver con el pecado, y fue sacrificado para cubrir a Adán y a Eva. Entonces, hermanos, vayamos entonces a Éxodo capítulo 12, donde vemos la Pascua, se anuncia desde el capítulo 11. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a este anuncio de la Pascua y todo lo que se va a llevar? Quiero hacer nada más leer un poquito el contexto, cómo Dios anuncia la Pascua de parte de Él mismo. Pero vamos a ir al capítulo 5, hermanos. Ahí en Éxodo, acompáñenme por favor, quiero ver brevemente nada más el contexto. ¿Cómo es que llegamos a este capítulo? No lo vamos a ver detalladamente, pero sí es importante ver cómo es que llegamos aquí. Capítulo 5 de Éxodo, versículo 1 y 2. Dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 22.
Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Versículo 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mi mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces vemos aquí, hermanos, por un lado vemos a Faraón que no quiere dejar ir al pueblo del Señor, pero por otro lado vemos a Dios que quiere y va a dejar que su pueblo salga de esa esclavitud. Entonces vemos una disputa entre Faraón y Dios. Definitivamente podemos entender que Faraón pensaba que tenía el control de todas las cosas, incluso del pueblo de Israel. Pero por otro lado tenemos al Dios soberano, al Dios del universo. Y una pregunta, hermanos: ¿quién va a ganar en esta situación? Podemos decir confiadamente, pues el Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo lo va a hacer? Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces de aquí, hermanos, se deriva las plagas que los vemos. Primeramente la primer plaga de sangre en el agua, lo vemos en el capítulo 7, y después vemos las plagas de las ranas, de los piojos, las moscas en el capítulo 8, y en el capítulo 9 también vemos las otras plagas en el ganado, las úlceras, el granizo. Ya en el capítulo 10 vemos las plagas de las langostas y de las tinieblas, y ya en el capítulo 11 vemos cómo se anuncia la última plaga de la muerte de los primogénitos. Y ahí lo que vamos a ver, capítulo 11, versículo del 1 al 6, para ver un poquito el contexto antes de entrar al capítulo 12, cómo se desarrolla este evento. Ahora vemos el anuncio de parte del Señor, capítulo 11, versículo del 1 al 6, y dice así: después de lo que hemos visto, cómo Faraón no quiere dejar ir a su pueblo, y el Señor le dice: lo va a hacer, con mano poderosa y mano fuerte los dejará ir de esta tierra. Dice así, capítulo 11, versículo del 1 al 6: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Ahí está el anuncio de parte del Señor. Y podemos hacer una pregunta: ¿por qué tantas muertes? Tanta mortandad a los primogénitos, incluso de los animales. Hermano, era una idolatría tremenda en este entonces en la tierra de Egipto, que incluso las personas tenían animales como dioses. Era terrible. La idolatría era impresionante, no solamente en esta época, no, si lo vemos en todas las generaciones. Entonces de ahí se deriva el anuncio del Señor. Ahora vamos a leer, hermanos, entonces ya la institución de la primera Pascua, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, primeramente el Señor viene y habla a Moisés y a Aarón y les dice, ahí en la tierra de Egipto, este mes será el principio de los meses para ustedes. Y este, hermano, pues es un mes que se llama el mes de Abib, que después del cautiverio de Babilonia se pasó a llamar el mes de Nisan. Pero lo vemos que en el calendario judío era entre marzo y abril. No es el mismo calendario para nosotros. Y el Señor instituye, aquí vemos cómo Dios da el calendario para su pueblo y vemos cómo le dice, este mes os será principios de los meses del año para ustedes. Y en el versículo 2, el versículo 3 le dice el Señor, anuncia, habla a toda la congregación de Israel y diles cómo se van a hacer las cosas. En el 10 de este mes van a tomar cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y van a hacer la cuenta. Y si la familia, dice el versículo 4, fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces ¿qué van a hacer? Bueno, él y su vecino inmediato a su casa van a tomar según el número de las personas y van a hacer la cuenta para que coman de ese animal, ese cordero sacrificado. Y también, hermanos, es importante recalcar de cómo Dios les da las instrucciones a su pueblo, de cómo ellos saldrían avantes, incluso de esa ira que Dios traería sobre la tierra de Egipto cuando Él visitara esta tierra para ejecutar sus juicios. Y de ahí en adelante, hermanos, ellos celebrarían cada año, año tras año, esta Pascua, que lo dice en el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Por siempre. Ahora vemos las características del animal y qué harían con él. ¿Cuáles son las características de este cordero y qué harían con él? Versículo 5 al 11 dice así: el animal, primeramente les dice, será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego, y lo comerán así, dice el Señor. Versículo 11: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es Pascua de Jehová. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Número 1, hermanos, van a tomar un cordero en el día 10, y dice el Señor, ¿de dónde? ¿De las ovejas o de las cabras? ¿Y cómo sería el animal? Perfecto, sin defecto. No me van a traer un animal que le falte un ojo, que le falte una pata, que le falte una oreja. No, no es así. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. ¿Y de dónde lo van a tomar? No de donde ustedes quieran. De ahí, de las ovejas o de las cabras. Es importante, hermano, recalcar que Dios
Él es el que instituye cómo se hacen las cosas. Y aquí se lo está diciendo al pueblo, detalle por detalle. Ahora, ¿qué van a hacer después de que agarren ese animal en el día 10? Bueno, lo van a guardar 4 días y después lo matarían entre las 2 tardes o antes del anochecer. Eso es lo que nos dice en el versículo 6. Entre las 2 tardes. Y segundo, hermanos, la sangre de ese cordero la tomarían ¿con qué propósito? Con marcar, con pintar, con teñir cada casa de los israelitas por fuera donde ellos comerían la Pascua, para que cuando pasara el Señor aquella noche a ejecutar sus juicios en la tierra de Egipto, esa sangre sería señal para que el Señor no trajera mortandad en esa casa. La sangre sería esa señal. Versículo 12 y 13, y vemos la sangre por señal. Dice así: pues yo pasaré, dice el Señor, versículo 12, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, dice el Señor. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y Pascua, eso es lo que significa, hermano, la palabra Pascua. Pasaré de vosotros, pasaré de largo o pasaré por encima de él. Y donde esté la marca, donde esté la sangre y yo la vea, dice el Señor, ahí no habrá mortandad, sino que pasaré de largo y no habrá mortandad cuando yo hiera a la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos, tan importante la obediencia? Imaginemos por un momento, ¿cómo es posible de que solo por el hecho de que la sangre de ese cordero fuera pintada en los postes, con el solo hecho de eso, no habría mortandad ahí? Porque se trata de la obediencia, hermano. ¿Cómo Dios instituye las cosas? Y el pueblo obedeció al mandato del Señor. Dios le dice a Moisés y a Aarón, y él le transmite al pueblo, y pues vemos que lo hace así. Ahora vemos el recordatorio por siempre. Dice en el versículo 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo van a celebrar. Bueno, hermanos, el celebrar y recordar este día de la Pascua, ¿cuál era el propósito? ¿Qué propósito tenía? De que nunca, hermanos, nunca, jamás se le olvidara al pueblo de dónde y cómo los había sacado el Señor de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo y obedece este mandamiento, cada año que se celebraba la Pascua, recordaban cómo Dios los había sacado de esa esclavitud de Egipto. Y no solamente eso, imagínense por todo lo que pasó el pueblo de Israel allá siendo esclavos. Por todo lo que pasó el pueblo de Israel. Nunca se les olvide. Lo van a celebrar por todas las generaciones para que no se les olvide. ¿Saben por qué, hermanos? Porque por naturaleza yo puedo declarar, y sí, yo sé que el Señor ahora me ha sacado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud donde yo vivía. Pero llega un momento, hermanos, en que se nos puede olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Podemos decir, qué pueblo de Israel tenía que decirle, Señor, cada rato, que no se les olvidara, ¿no? ¿De dónde los había sacado el Señor? Pues ese es el punto, hermanos, para que no se le olvidara
Y la idea es recordar siempre de dónde los había sacado el Señor. Versículo 11 al 14, vean lo que les dice en este tiempo, y les dice: cuídate de qué, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice el Señor, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Quién es ese Jehová tu Dios? Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No se te olvide. Cuidado, pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuidado. Les tiene que volver a recordar. Y cuando ellos celebraban la Pascua, recordaban, y ese era uno de los propósitos, recordar de dónde los había sacado el Señor y cómo es que lo había hecho. Ahora, hermanos, esta manera que vemos aquí en el capítulo 12, de cómo el Señor sacó a su pueblo de esa esclavitud, de cómo el Señor sacó a Israel de donde estaban allá en Egipto, cómo los libró de esa casa de servidumbre, fue una sola vez, hermanos, de esta manera. La misma escritura nos muestra cómo el Señor sacó al pueblo, inclusive utilizando a Moisés para que abriera el mar rojo. Lo vemos cómo el Señor liberó a su pueblo muchas veces. Pero de esta manera que vemos aquí en Éxodo capítulo 12, no lo vamos a ver en otra parte de la escritura. Vemos diferentes maneras cómo Dios liberó a su pueblo, pero de esta manera particular fue una sola vez. Hermano, fue una obra de redención y liberación maravillosa y extraordinaria que podemos ver en la escritura, que no se va a repetir jamás. De esta manera como lo hizo el Señor, no lo vemos más. Ahora, vamos a meditar un poquito y brevemente, hermanos, los elementos. Y la idea es de ver los elementos y cómo el Señor instituye, cómo se hace, de dónde iban a agarrar el animal, las características de él. Vamos a relacionarlo con la persona de Cristo, porque definitivamente eso nos va a llevar ahí. Fíjense, el animal, dice en el versículo 5, será sin defecto, macho. Aquí nos recuerda, aquí en este pasaje, nos recuerda a Jesús, un hombre perfecto, sin pecado, ¿verdad? De hecho, Isaías 53:9 dice: nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Perfecto, sin pecado, macho, hombre, perfectamente hombre. Y lo dice en el versículo 6: lo van a guardar y lo van a matar o inmolar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y estos, hermanos, aproximadamente entre las 3 y las 5 de la tarde. Y dice el pasaje de Lucas 23, 44 y 46, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 3 de la tarde. De hecho, dicen los estudiosos que la tradición era que el animal muriera a las 3 de la tarde. A esa hora se hacían los sacrificios. ¿Y a qué horas murió el Señor? A las 3 de la tarde. Ahora, versículo 8. Dice que el pan será sin levadura. Y lo vemos. ¿Cómo dice el Señor? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Así lo van a comer. ¿Cuál es la razón de la levadura? ¿Cuál es el propósito de la levadura en una masa?
Bueno, la idea es que la masa suba, ¿no? Se fermente, se contamine, se eleve, esa es la idea. Bueno, la razón de esto es que la levadura que hace que el pan suba nos muestra primero, hermano, que las prisas en las que iban a salir ellos, pues no podían esperar a que la masa se fermentara o leudara, ¿no? De hecho, lo vamos a ver más adelante. Por eso el Señor les dice en el versículo 11, lo van a comer apresuradamente porque es Pascua del Señor. Ese es uno de los propósitos. Pero también, hermanos, un pan que es santo, un pan que es apartado, consagrado para el Señor, simbolizando también cómo Dios ha separado a su propio pueblo y lo ha apartado para salvarlo y para que no haya mortandad también cuando Él hiriera a la tierra de Egipto. Él salva a su propio pueblo de su propia ira, hermano. Lo aparta de su propia ira, pero también, hermanos, como Dios ha apartado a su pueblo de la levadura del mundo, de la contaminación que tenían en Egipto. Imagínense cuánta idolatría había ahí y un pueblo del Señor viviendo en esta tierra. En Mateo capítulo 16, versículo 6, le dice el Señor a los discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidado de sus enseñanzas, cuídense, porque es algo que puede contaminar el cuerpo, puede contaminar la iglesia del Señor. Por eso la claridad del punto de la levadura. Así lo van a comer, sin levadura, y no solamente así, sino también les dice con hierbas amargas lo comerán. Y esto, hermanos, por la hierba definitivamente recordarían ellos la experiencia o lo que experimentó el pueblo de Israel allá en Egipto cuando eran esclavos también. Pero eso, hermanos, cuando ellos comían la Pascua, imagínense, por un lado comían el animal asado y hacían una mezcla de hierbas, ¿no? Inclusive lo comían con vino, pero esas hierbas, hermanos, cuando ellos comían la dulzura de la carne del cordero, se les olvidaba. Se les olvidaba. Era algo dulce cuando comían ese cordero y lo de las hierbas amargas quedaban atrás. Ahora, versículo 11, le dice el Señor también, ¿cómo lo van a hacer? Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Bueno, las vestiduras en aquel entonces pues eran como unas batas largas que llegaban hasta los tobillos. Entonces ellos tenían que agarrar un cinto y ceñirse. ¿Para qué? Para que se le levantara un poco la vestimenta y sus pies quedaran libres. Por eso le dice el Señor, cíñanse los lomos, descúbranse los pies y su calzado ya puesto, porque tienen que salir apresuradamente. Así lo van a hacer, para que puedan salir apresuradamente. Ahora, hermanos, esta manera de celebrar la Pascua se hizo durante muchas generaciones, durante años, siglos, décadas. Se hizo durante muchas generaciones. De hecho lo vemos ahí como el Señor en el versículo 14 lo instituye, hasta que, hermanos, lo maravilloso sucede en el Nuevo Testamento y podemos ver la declaración de Juan el Bautista que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Vemos las palabras de Juan el Bautista apuntando a Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un nuevo pacto vendría. ¿Cuándo? Cuando Cristo fuera sacrificado en esa cruz. Entonces, hermanos, esos sacrificios ya cesarían. Esos sacrificios de animales ya no se llevaban a cabo, ya no era necesario, porque el Cordero de Dios iba a morir en una cruz por nuestros pecados. Ya no se tendrían que hacer estos rituales que se estuvieron haciendo por siglos y años atrás.
un sustituto, un cordero perfecto por el pecado. Sería, hermanos, el mismo Hijo del Señor, y también sería una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio, perfecto y para siempre. El éxodo, hermano, que se llevó a cabo de esta manera en particular, en este entonces, lo vemos. Pero el éxodo sigue. El éxodo sigue todavía vigente. ¿En qué sentido? No vamos a ver multitudes saliendo así, ¿no? Como lo vemos ahora las peregrinaciones. No vamos a ver, pero definitivamente, hermanos, el éxodo sigue. ¿Porque en qué sentido? En que Dios sigue llamando a su pueblo a salir de la esclavitud del mundo. La iglesia, llamados a salir fuera. Él sigue llamando, y lo vemos en el Nuevo Testamento. Él sigue añadiendo a la vida de la iglesia, ¿a quiénes? A todos aquellos que han de ser salvos. Eso es una maravilla, hermano. No solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino el Señor sigue llamando a pueblo suyo a su reino. Aunque de esta manera que sucedió aquí en el capítulo 12, ya no sucederá si hay una manera, hermano, de recordar la Pascua. Así como Dios se mostró a su pueblo en aquel entonces, también, y le recuerda que los siguieran celebrando, que no se les olvidara, es exactamente para nosotros igualmente, que no se nos olvide a nosotros ahora lo que el Señor ha hecho por nosotros también. Recordar también lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros. Nos ha sacado de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, y también nos da la oportunidad de ser santificados cada día. El punto es, hermanos, que aquella sombra era lo que había de venir. Lo vemos en el capítulo 12 de Éxodo, que apuntaba al sacrificio perfecto del Hijo perfecto del Señor. Era la sombra lo que había de venir, y Cristo es el cumplimiento. Cristo es el cumplimiento. Ese cordero que era sacrificado apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Un cordero perfecto, sin pecado. Acompáñenme, hermanos, a Lucas 22, por favor. Hermanos, cuando leemos este pasaje, cuando lo leamos ahorita en un momento, te pido algo. Imagínate, hermanos, imagínate a Jesucristo sentado con sus discípulos para celebrar la Pascua una vez más. Pon tu mente para que el Señor abra tu mente y tu corazón, y que el Señor te revele su palabra en este momento. Yo oro, la verdad, para que el Señor nos ayude a poder meditar, y que nunca se nos olvide a recordar ese sacrificio perfecto del Señor. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender este pasaje, que podamos ver tu gloria, Señor. Que podamos recordar este sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo, y ese deseo maravilloso que tenía las ganas de participar con sus discípulos de esta Pascua, Padre. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Veamos, hermanos, lo importante que era para el Señor este día. Ese deseo del Señor de comer aquella Pascua con los discípulos antes de morir y ir a la cruz del Calvario. Leamos capítulo 22, versículos 7 al 20.
Por un lado, en los versículos del 1 al 6 del capítulo 22 vemos cómo los líderes religiosos iban a poner de acuerdo con Judas para traicionar al Señor. Pero por otro lado vemos a Jesús con sus discípulos en el lugar que el mismo Señor había preparado o tenía ya instituido. Dice el versículo 7 hasta el 20, voy a leer, hermanos. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esta casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Veamos, hermanos, es importante ver, después de haber leído estas palabras del Señor Jesucristo y lo que sucedió ahí, vemos cómo Jesús cambia de manera drástica las palabras del ritual que se hacía antes, pero también muestra un nuevo significado para la Pascua. Versículo 19: toma el pan sin levadura, da gracias y lo parte, y luego les dice el Señor: este pan es mi cuerpo, o representa mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, él había declarado y dicho: yo soy el pan de vida. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Y versículo 20, él toma la copa. Y hermanos, esto es maravilloso. En lugar de decir: esta copa representa la sangre de aquel cordero, aquella sangre donde marcaron las casas y los dinteles de las casas y los postes donde la habían de comer, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Esta copa representa mi sangre, que es derramada por ustedes. Vean cómo cambia. Ya no es la sangre del cordero, de aquel animalito que se sacrificaba desde entonces. No, ya no. Ahora es mi sangre, que por ustedes es derramada. Hermanos, esos postes con que se formó la cruz donde Cristo murió, el Cordero de Dios, ya no fue teñida, ya no fue marcada o pintada por la sangre de un animalito, sino que esos postes fueron teñidos por la sangre preciosa del Hijo perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él era la sombra de lo que había de venir. Esos postes donde la cruz se formó fueron teñidas por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso, hermanos, que ahora, y es un tiempo para reflexionar,
Y ahora que vamos a celebrar o recordar o participar de la cena del Señor, es importante recordarlo para que no se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor. 1 Corintios 11. Una de las cosas, hermanos, que podemos nosotros cuando participamos de la Santa Cena es echar una mirada al pasado. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Pero también una mirada hacia adelante, porque vemos que, de hecho lo va a decir, no Pablo, lo vamos a hacer hasta que el Señor venga. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros. La verdad que anduvimos en el mundo errantes, cometiendo pecado, faltándole al Señor. El Señor nos llama a salir de la esclavitud. Y gracias al sacrificio de Cristo, que ahora, por eso Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. 1 Corintios 11, 23 al 26, leemos primero cómo Pablo dice, porque yo recibí del Señor. No sabemos si lo recibió directamente o algún apóstol se lo encomendó también, ¿no? Pero dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, dice Pablo, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero también, hermanos, vemos el exhorto que Pablo hace aquí a examinarse también, examinarnos a nosotros mismos, si hay un corazón no arrepentido. Y si no hay arrepentimiento en el momento de participar de la Santa Cena, pues pidamos perdón al Señor. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Pablo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, irrespetuosamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cuál es el punto de Pablo? Probarnos a nosotros mismos. Señor, ¿hay pecado en mi vida? ¿Está algo que me está estorbando para tener esa comunión contigo? Entrégaselo al Señor. Señor, perdóname. Y si no me he dado cuenta, utiliza tu Espíritu Santo para que me redarguya de pecado. Ayúdame. Pero quiero participar de una manera digna, de una manera respetuosa. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí y bebe. Por lo cual, versículo 30, hermanos, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. ¿Y saben qué? Y muchos ya duermen. Ese es el exhorto que Pablo hace. Muchos hermanos, el Señor se los llevó de esa iglesia porque les hablaba la palabra, sí, creyentes, pero al final de cuentas el Señor se los llevó. No es que pierdan su salvación,
salvación, sino que el Señor se los lleva para que no sean de tropiezo a los demás. Examinemos para ver si hay pecado ahí, y si hay, entregárselo al Señor. Y tú que estás aquí en esta mañana y no conoces quién es Jesucristo, busca algunos de los hermanos que están aquí. Pide que te muestren, que te enseñen, que te presenten a Cristo para que lo conozcas. Porque la vida eterna, según Juan 17:3, y de hecho el Señor lo dice, porque la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna está ahí, conocer al Padre y conocer al Hijo. ¿Quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo? Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí, cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, cuando el Señor hiera a esta tierra un día, porque el mundo se va a acabar, y si tú has creído en Cristo, no habrá mortandad para ti. Esa es la maravilla del Evangelio. Cree en Jesucristo porque Dios va a mirar el sacrificio de Cristo, no a nosotros. Dios mira a Cristo en nuestras vidas, porque nosotros somos imperfectos, pero el Señor es perfecto. Por eso las características: perfecto. Pero van a tomar un cordero sin defecto, y gloria al Señor por esa salvación tan grande que nos ha dado, con ese plan maravilloso que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo, y se cumplió en la persona de Cristo, ese Cordero de Dios, ese Cordero Pascual, que solamente satisfació la ira del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar y terminamos ese tiempo para pasar el tiempo de la Santa Cena. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver ese plan maravilloso que tú mismo planeaste, Señor, para salvarnos. Gracias por ese Cordero perfecto que tú mismo proveíste, Señor. Recuerdo a Abraham cuando su hijo Isaac le preguntó, pues está el holocausto, está la leña, y el Cordero, ¿dónde está? Y Abraham responde, Dios proveerá el Cordero para el sacrificio. Gracias, Señor, porque tú proveíste ese Cordero perfecto, y gracias porque ahora podemos decirte Padre, Padre, y que Cristo es nuestro hermano mayor también. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por esa salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.